Capítulo 7. Origen de los organismos primitivos. Los coacervados que aparecieron por vez primera en las aguas de los mares y océanos aún no tenían vida. Sin embargo, ya desde su aparición llevaban latente la posibilidad de dar origen, en determinadas condiciones del desarrollo, a la formación de sistemas vivos primarios, como hemos visto en los capítulos precedentes. Tal situación es propia también de todas las etapas anteriores de la evolución de la materia. En las asombrosas propiedades de los átomos de carbono de los cuerpos cósmicos, se hallaba latente ya la posibilidad de formar hidrocarburos y sus derivados más simples. Estos, gracias a la estructura especial de sus moléculas y a las propiedades químicas de que estaban dotados, hubieron de convertirse obligatoriamente, en las tibias aguas del océano primitivo, en diversas sustancias orgánicas de elevado peso molecular, dando origen, en particular, a los cuerpos proteinoides. Del mismo modo, las propiedades de las proteínas encerraban ya la posibilidad de originar coacervados complejos. A medida que iban creciendo y haciéndose más complicadas, las moléculas proteínicas tuvieron que irse agrupando y separando de las soluciones en forma de gotas coacerváticas, en esta individualización de las gotas respecto del medio exterior. En la formación de sistemas coloidales de tipo individual, hallábase implícita la garantía de su ulterior desarrollo. Incluso gotas que habían surgido al mismo tiempo en la solución acuosa se diferenciaban en cierto grado unas de otras por su composición y por su estructura interna. Y estas particularidades individuales de la organización fisicoquímica de cada gota coacervática imprimían su sello a las transformaciones químicas que se producían precisamente en ella. La existencia de tales o cuales sustancias, la presencia o ausencia de catalizadores inorgánicos muy simples, hierro, cobre, calcio, etc., el grado de concentración de las sustancias proteínicas o de otras sustancias coloidales que integraban el coacervado, y, por último, una determinada estructura, aunque fuese muy inestable. Todo ello repercutía en la velocidad y la dirección de las distintas reacciones químicas que tenían lugar en esa gota coacervática. Todo ello imprimía un carácter específico a los procesos químicos de la misma. De este modo, se iba poniendo de manifiesto cierta relación entre la estructura individual u organización de esa gota y las transformaciones químicas que se operaban en ella en las condiciones concretas del medio circundante. Estas transformaciones eran diferentes en las distintas gotas. Esto, en primer lugar. En segundo lugar, debe prestarse atención a la circunstancia de que las diversas reacciones químicas, que en forma más o menos desordenada se producían en la gota coacervática, no dejaron de desempeñar su papel en la suerte ulterior del coacervado. Desde este punto de vista, algunas de esas reacciones ejercieron una influencia positiva, fueron útiles, contribuyeron a hacer más estable el sistema en cuestión y a prolongar su existencia. Otras, por el contrario, fueron perjudiciales, tuvieron un carácter negativo y condujeron a la destrucción, a la desaparición de nuestro coacervado individual. Por lo dicho se ve que la propia formación de sistemas individuales dio lugar a la aparición de relaciones y de leyes totalmente nuevas. En una simple solución homogénea de sustancias orgánicas los conceptos útil y perjudicial carecen de sentido. En cambio, aplicados a sistemas individuales adquieren una significación muy real, pues los fenómenos a que se refieren determinan la suerte ulterior de estos sistemas. Mientras la substancia orgánica estaba fundida totalmente con el medio circundante, mientras se hallaba disuelta en las aguas de los mares y océanos primitivos, podíamos seguir la evolución de esa substancia en su conjunto, como si formase un todo único. Pero en cuanto la substancia orgánica se concentra en determinados puntos del espacio, formando coacervados, en cuanto estas formas se separan del medio ambiente por límites más o menos netos y adquieren cierta individualidad, inmediatamente se crean nuevas relaciones, más complejas que las anteriores. A partir de ese momento, la historia de cualquiera de esos coacervados pudo diferenciarse esencialmente de la historia de otro sistema individual análogo, adyacente a él. Lo que ahora determina su destino son las relaciones entre las condiciones del medio ambiente y la propia estructura específica de la gota, que en sus detalles es exclusiva de ella, pudiendo ser algo distinta en las otras gotas, pero también específica para cada gota individual.
¿Cuáles fueron los factores que determinaron la existencia individual de cada una de esas gotas en las condiciones concretas del medio ambiente? Supongamos que en alguno de los depósitos primitivos de agua de nuestro planeta se formaron coacervados al mezclarse distintas soluciones de sustancias orgánicas de elevado peso molecular. Veamos cuál pudo haber sido el destino de cualquiera de ellos. En el océano primitivo de la Tierra, el coacervado no se hallaba simplemente sumergido en agua, sino que se encontraba en una solución de diferentes sustancias orgánicas e inorgánicas. Estas sustancias eran absorbidas por él, después de lo cual comenzaban a producirse reacciones químicas entre esas sustancias y las del propio coacervado. En consecuencia, el coacervado iba creciendo. Pero, paralelamente a estos procesos de síntesis, en la gota se producían también procesos de descomposición, de desintegración de la sustancia. La velocidad de unos y otros procesos estaba determinada por la correlación entre las condiciones del medio exterior, temperatura, presión, concentración de las sustancias orgánicas y de las sales, acidez, etc., y la organización físico-química interna de la gota. Ahora bien, la correlación entre la velocidad de los procesos de síntesis y desintegración no podía ser indiferente para el destino ulterior de nuestra forma coloidal. Podía ser útil o perjudicial, podía influir en sentido positivo o negativo sobre la existencia misma de nuestra gota e incluso sobre la posibilidad de su aparición. Únicamente pudieron subsistir durante un tiempo más o menos prolongado los coacervados que tenían cierta estabilidad dinámica, aquellos en los que la velocidad de los procesos de síntesis predominaba sobre la de los procesos de desintegración, o, por lo menos, se equilibraba con ella. Por el contrario, las gotas cuyas modificaciones químicas se orientaban fundamentalmente, en las condiciones concretas del medio circundante, hacia la desintegración, estaban condenadas a desaparecer con mayor o menor rapidez o ni siquiera llegaban a formarse. En todo caso, su historia individual se interrumpía relativamente pronto, razón por la cual no podían ya desempeñar un papel importante en la evolución ulterior de la substancia orgánica. Este papel solo podían desempeñarlo las formas coloidales dotadas de estabilidad dinámica. Cualquier pérdida de esa estabilidad conducía a la muerte rápida y a la destrucción de tan desafortunadas formas orgánicas. Esas gotas mal organizadas se desintegraban, y las sustancias orgánicas contenidas en ellas volvían a dispersarse por la solución y se incorporaban a ese puchero general del que se alimentaban las gotas. Coacerváticas más afortunadas, mejor organizadas, sin embargo, aquellas gotas, en las que la síntesis predominaba sobre la desintegración, no solo debieron conservarse, sino también aumentar de volumen y de peso, es decir, debieron crecer. Así se fue produciendo un aumento gradual de las proporciones de aquellas gotas que tenían precisamente la organización más perfecta para las condiciones de existencia dadas. Ahora bien, cada una de esas gotas, al aumentar de tamaño, por la sola influencia de causas puramente mecánicas, hubieron de dividirse en distintas partes, en varios trozos. Las gotas hijas así formadas tenían, aproximadamente, la misma organización físico-química que el coacervado de que procedían. Pero a partir del momento de la división, cada una de ellas habría de seguir su camino, en cada una de ellas habrían de empezar a producirse modificaciones propias que harían mayores o menores sus probabilidades de seguir existiendo. Se comprende que todo esto solo pudo suceder en los coacervados cuya organización individual, en aquellas condiciones concretas del medio exterior, les proporcionaba estabilidad dinámica. Tales coacervados eran los únicos que podían subsistir largo tiempo, crecer y dividirse en formas hijas. Cualquiera de las modificaciones que se producían en la organización del coacervado bajo la influencia de las variaciones constantes del medio exterior, solo podía perdurar en el caso de que satisficiese las condiciones arriba mencionadas, únicamente si elevaba la estabilidad dinámica del coacervado en aquellas condiciones concretas de existencia. Por eso, a la vez que aumentaba la cantidad de substancia organizada, a la vez que crecían las gotas coacerváticas en la superficie de la Tierra, modificábase constantemente la calidad de su propia organización, y estas modificaciones se realizaban en determinado sentido, precisamente en el sentido que daba origen a un orden de los procesos químicos que habría de asegurar la autoconservación y la autorrenovación constante de todo el sistema en su conjunto.
Al mismo tiempo, y a la vez que aumentaba la estabilidad dinámica de nuestras formas coloidales, su evolución ulterior debía orientarse también hacia un incremento del propio dinamismo de estos sistemas, hacia un aumento de la velocidad de las reacciones que tenían lugar en ellos. Se comprende perfectamente que estos coacervados dinámicamente estables tenían, gracias a su capacidad recién adquirida de transformar más rápidamente las substancias, grandes ventajas sobre los demás coacervados que flotaban en la misma solución de cuerpos orgánicos. Esta capacidad les permitía asimilar más rápidamente esos cuerpos orgánicos, crecer con mayor rapidez, y por eso, en la masa general de los coacervados, su significación y la de su descendencia iba siendo cada vez mayor. Los coacervados orgánicos más simples, con su inestable estructura elemental, tarde o temprano debieron desaparecer de la faz de la Tierra, debieron disgregarse y retornar a la solución primitiva. Sus descendientes más inmediatos, que habían adquirido cierta estabilidad, también habrían de retrasarse pronto en su desarrollo si no adquirían a la vez la capacidad de llevar a cabo con rapidez las reacciones químicas. Solo podían seguir creciendo y desarrollándose las formas en cuya organización se habían producido cambios esenciales que aceleraban muy considerablemente la velocidad de las reacciones químicas y establecían a la vez en ellas cierta coordinación, cierto orden. Como hemos visto en el capítulo precedente, los fermentos son esos aparatos químicos internos que aceleran y orientan el curso de los procesos que se operan en el protoplasma vivo. No hace mucho se ha logrado establecer que la fuerza extraordinaria de la acción catalítica de los fermentos y su asombrosa especificidad se deben a una estructura especial de las proteínas que los integran. Los fermentos son cuerpos complejos en los que se combinan sustancias dotadas de actividad catalítica y proteínas específicas que incrementan muy considerablemente esa actividad. Podemos tomar como ejemplo la catalasa, fermento cuyo papel en el protoplasma vivo consiste en acelerar la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Esta reacción puede acelerarse por la simple presencia de hierro inorgánico, pero la acción de este en tal caso es sumamente débil. Sin embargo, combinando el hierro con una sustancia orgánica especial, el pirrol, podemos lograr que ese efecto sea casi 1000 veces mayor. El fermento natural, la catalasa, también contiene hierro combinado con pirrol, pero su efecto es aproximadamente 10 millones de veces mayor que de esa combinación, pues, en la catalasa, con el hierro y el pirrol se combina, además, una proteína específica. En consecuencia, vemos que 1 miligramo de hierro de la catalasa puede sustituir por su efecto catalítico a 10 toneladas de hierro inorgánico. Pese a todo el perfeccionamiento de nuestra técnica industrial, todavía no hemos conseguido el grado de racionalización alcanzado por la naturaleza viva. Este incremento de la acción catalítica se debe a la estructura específica de las proteínas fermentos, a que en estas se combinan con extraordinaria perfección grupos activos y grupos activadores. Por sí solas, las distintas partes del fermento ejercen una acción catalítica débil. La extraordinaria potencia del fermento solo se consigue cuando estas partes se combinan entre sí de un modo bien preciso. Es evidente que esa combinación de los grupos citados, que nos ofrecen los fermentos, y esa relación, tan propia de ellos, que existe entre su estructura química y la función fisiológica, solo pudieron originarse a consecuencia de un constante perfeccionamiento de tales sistemas y la adaptación de su estructura a la función que desempeñan en las condiciones de existencia dadas. Las numerosas transformaciones de las sustancias orgánicas, primero en la solución acuosa y luego en las formas coloidales primitivas, se producían con relativa lentitud. El aceleramiento de las distintas reacciones únicamente pudo lograrse merced a la acción de catalizadores inorgánicos, sales de calcio, de hierro, de cobre, etc., tan abundantes en las aguas del océano primitivo. En las formaciones coloidales individuales, estos catalizadores inorgánicos empezaron a combinarse de 1000 maneras con diversos cuerpos inorgánicos. Entre todas estas combinaciones, unas podían ser afortunadas, podían incrementar el efecto catalizador de sus componentes por separado, otras podían ser desafortunadas, podían reducir ese efecto y, por tanto, disminuir el dinamismo general de todo el sistema. Ahora bien, bajo la influencia del medio exterior, estas últimas se destruían sistemáticamente, desaparecían de la faz de la Tierra.
Para el desarrollo ulterior solo quedaban las que cumplían sus funciones con la máxima rapidez y del modo más racional. A consecuencia de ese proceso evolutivo, los catalizadores inorgánicos, los más sencillos, que en la solución de sustancias orgánicas primitivas aceleraban en bloque grupos enteros de reacciones análogas, al llegar a nuestras formas coloidales, fueron reemplazados gradualmente por fermentos más complejos, pero a la vez más perfectos, dotados no solo de gigantesca actividad, sino también de un efecto sumamente específico, por el cual solo ejercían su acción sobre determinadas reacciones. Se comprenden fácilmente las enormes ventajas que suponía la aparición de tales combinaciones químicas para la organización general de los procesos que tenían lugar en esas formas coloidales. Naturalmente, la evolución de los fermentos solo pudo producirse en el caso de que, paralelamente a ella, se diese cierta regulación, cierta coordinación de las diversas reacciones fermentativas. Todo aumento substancial de la velocidad de tal o cual reacción únicamente podía consolidarse en el proceso evolutivo si significaba un progreso desde este punto de vista, si no alteraba la estabilidad dinámica de todo el sistema, si, por el contrario, contribuía a aumentar el orden interno en la organización de la forma coloidal dada. En los coacervados primitivos, esta coordinación entre las distintas reacciones químicas aún era muy débil. Las sustancias orgánicas que afluían del exterior y los productos intermediarios de la desintegración aún podían sufrir en ellos transformaciones químicas en sentidos muy diversos. Naturalmente, en las primeras fases del desarrollo de los coacervados, estas síntesis desordenadas también podían contribuir a la proliferación de la substancia organizada. Pero en estos casos, la organización de los sectores coloidales que se iba formando cambiaba constantemente y se hallaba seriamente amenazada del peligro de desintegración, de autodestrucción. Nuestros sistemas coloidales llegaron a adquirir una estabilidad dinámica más o menos permanente tan solo cuando los procesos de síntesis producidos en ellos se coordinaron entre sí, cuando en estos procesos se estableció cierta repetición regular, cierto ritmo. En el proceso evolutivo de los sistemas coloidales individuales, lo que ofrecía interés no eran las diversas combinaciones que se producían en ellos accidentalmente, sino la repetición constante de una determinada combinación, la aparición de cierta concordancia en las reacciones, que aseguraba la síntesis regular de esa combinación en el curso de la proliferación de la substancia organizada. Así fue como surgió ese fenómeno al que hoy denominamos capacidad de regeneración del protoplasma. Sobre esta base se originó cierta estabilidad de la composición de nuestros sistemas coloidales. En particular, ese ritmo de las síntesis repetidas con regularidad, del que acabamos de hablar, se vio también claramente expresado en la estructura de las sustancias proteínicas. La concordancia en las numerosas reacciones de síntesis, que en su conjunto condujeron a la formación de la molécula proteínica, excluía la posibilidad de que se combinasen desordenadamente los distintos eslabones de la cadena polipeptídica. Por eso, la disposición arbitraria de los residuos de aminoácidos, propia de las sustancias albuminoideas primitivas, fue cediendo lugar poco a poco a una estructura más precisa de la micela albuminoidea. Esta estabilidad de la composición química de las formas coloidales individuales dio origen a cierta estabilidad estructural de las mismas. Las proteínas dotadas de una determinada estructura, propias de cada sistema coloidal, ya no se combinan entre sí al azar, sino con estricta regularidad. Por eso, en el proceso evolutivo de los coacervados primitivos, su estructura, inestable, fugaz, demasiado dependiente de las influencias accidentales del exterior, debió ser reemplazada por una organización espacial dinámicamente estable que les asegurase el predominio de las reacciones fermentativas de síntesis sobre las de desintegración. Así fue como llegó a formarse esa concordancia entre los distintos fenómenos, esa adaptación, tan propia de la organización de todos los seres vivos o de la estructura interna al desempeño de determinadas funciones vitales en las condiciones concretas de existencia. El estudio de la organización de las formas vivas más simples existentes en la actualidad nos permite seguir el proceso de complicación y perfeccionamiento gradual de la organización de las estructuras descritas más arriba. En fin de cuentas, ese proceso condujo a la aparición de una forma cualitativamente nueva de existencia de la materia.
Así fue como se produjo ese salto dialéctico que significó la aparición de los seres vivos más simples en la superficie de la Tierra. La estructura de esos sencillísimos organismos primitivos era ya mucho más perfecta que la de los coacervados, pero, a pesar de todo, era incomparablemente más simple que la de los seres vivos más sencillos de nuestros días. Aquellos organismos carecían aún de estructura celular, la cual apareció en una etapa muy posterior del desarrollo de la vida. Fueron pasando años, siglos, milenios. La estructura de los seres vivos se iba haciendo más perfecta, se iba adaptando más y más a las condiciones en que se desarrollaba la vida. La organización de los seres vivos iba siendo cada vez mayor. Al principio, solo se alimentaban de sustancias orgánicas. Pero con el curso del tiempo esas sustancias fueron escaseando, por lo que a los organismos primitivos no les quedó más remedio que sucumbir o desarrollar, en el proceso evolutivo, la propiedad de construir de algún modo sustancias orgánicas a base de los materiales proporcionados por la naturaleza inorgánica, a base del anhídrido carbónico y el agua. Ciertos seres vivos lo lograron, en efecto. En el proceso gradual de la evolución lograron desarrollar la propiedad de absorber la energía de los rayos solares, de descomponer el anhídrido carbónico con ayuda de esa energía y de aprovechar el carbono así obtenido para formar en su cuerpo sustancias orgánicas. De este modo surgieron las plantas más sencillas, las algas cianofíceas, cuyos restos pueden hallarse en sedimentos muy antiguos de la corteza terrestre. 1. Los seres vivos más sencillos. Otros seres vivos conservaron su antiguo sistema de alimentación, pero ahora lo que les servía de alimento eran esas mismas algas, cuyas sustancias orgánicas eran aprovechadas por ellas. Así fue como surgió en su forma primitiva el mundo de los animales. En los albores de la vida, al principio de la era llamada Eozoica, tanto las plantas como los animales estaban representados por pequeñísimos seres vivos unicelulares, semejantes a las bacterias, a las algas cianofíceas y a las amibas de nuestros días. La aparición de organismos pluricelulares, formados por muchas células agrupadas en un solo organismo, fue un gran acontecimiento en la historia del desarrollo gradual de la naturaleza viva. Los organismos vivos iban siendo cada vez más complicados, su diversidad era cada vez mayor. En el transcurso de la era eozoica, que duró muchísimos millones de años, la población del océano primitivo llegó a adquirir extraordinaria diversidad y sufrió cambios profundísimos. Las aguas de los mares y océanos se poblaron de grandes algas, entre cuya maleza hicieron su aparición numerosas medusas, moluscos, equinodermos y gusanos de mar. La vida entró en una nueva era, en la era paleozoica. Podemos juzgar del desarrollo de la vida en esta era por los restos fósiles de aquellos seres vivos que poblaron nuestro planeta hace muchos millones de años. 2. Plantas y animales unicelulares. Más adelante, su estructura interna se fue complicando y se formaron los seres vivos unicelulares. 3. Los organismos pluricelulares más sencillos. Posteriormente, en las aguas del océano primitivo se formaron seres vivos integrados por muchas células. Hace más de 500 millones de años, en ese periodo de la historia de la Tierra que ha recibido el nombre de período cámbrico, la vida hallábase concentrada aún en los mares y océanos. Aún no habían aparecido los vertebrados que conocemos hoy día, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y las fieras. Tampoco había flores, hierbas ni árboles. Las únicas plantas eran las algas, y de los animales no había más que medusas, esponjas, gusanos anélidos, trilobaites, próximos a los cangrejos, y diversos equinodermos. 4. El desarrollo de la vida en las aguas de los océanos y de los mares más antiguos. En el Cámbrico, además de las plantas inferiores, aparecieron también algas superiores y todos los tipos de animales invertebrados. Había entonces animales unicelulares microscópicos, esponjas, arqueociátides, parecidos a ellas, medusas, gusanos anélidos, sellites o flechas de mar, braquiópodos de concha bivalva, los primeros moluscos, babosas. Abundaban sobre todo los trilobaites, próximos a los cangrejos. También aparecieron diversos equinodermos, algunos de ellos se adherían a los distintos objetos submarinos,
Otros, como las holoturias o cohombros de mar, se arrastraban por el fondo, aunque también había holoturias que podían nadar. En el período silúrico, que sucede al Cámbrico, aparecen las primeras plantas terrestres, y en el mar, los primeros vertebrados, próximos a las lampreas actuales. A diferencia de los peces, aún no tenían mandíbulas. Muchos de ellos estaban recubiertos de una coraza ósea. Hace 350 millones de años, en el período llamado Devoniano, aparecieron en los ríos y en las lagunas marinas peces auténticos, parecidos a los tiburones actuales y remotos predecesores de ellos, pero todavía no existían los actuales peces teleósteos, como la perca, el lucio o la brema. 5. Aparición de los primeros peces. En este periodo, devónico, aparecieron verdaderos peces que abundan extraordinariamente en las aguas dulces de las lagunas marinas, en las que se encuentran los antecesores remotos y próximos de los actuales tiburones. Unos tenían el cuerpo envuelto en una coraza ósea, en el esqueleto de algunos de ellos se desarrollaron ciertos huesos. Faltaban aún los peces teleósteos actuales, pero abundaban los crosopterigios y los dipnos, que podían respirar el aire con que llenaban su vejiga natatoria. A finales de este periodo los crosopterigios dieron origen a los anfibios, primeros vertebrados terrestres. Pasan otros 100 millones de años, llega el periodo carbonífero y aparecen en la Tierra espesos bosques en los que crecen gigantescos helechos, la cola de caballo y el licopodio. Por las orillas de los lagos y de los ríos se arrastran numerosos anfibios, de clases muy diversas. Lo mismo que los peces, estos desoban en el agua. Su piel húmeda y viscosa se secaba fácilmente al aire, circunstancia que les impedía alejarse por mucho tiempo de los depósitos de agua. Pero a finales del Carbonífero aparecen ya los primeros reptiles. Su piel córnea los protegía de la desecación, por cuya razón ya no estaban ligados a los depósitos de agua y podían extenderse ampliamente por tierra firme. Los reptiles ya no desovaban en el agua, sino que ponían huevos. 6. Los animales y las plantas pueblan la tierra firme. Hace 225 millones de años, comenzó un nuevo periodo, el periodo pérmico. Las filicinas van siendo desplazadas paulatinamente por los predecesores de las coníferas actuales. Aparecen las palmeras del sagú. Los anfibios primitivos ceden lugar a los reptiles, más adaptados al clima seco. En el periodo carbonífero, hace 250 millones de años, aparecen numerosos anfibios. Entre ellos, unos tenían tamaños gigantescos como el Eogirinus y el Vapetus, otros eran enanos como los branquiosaurios. A finales de este periodo, los anfibios dieron origen a los primeros reptiles, que ya no estaban ligados a los depósitos de agua y podían extenderse ampliamente por tierra firme. Aparecen los primeros antepasados de los terribles lagartos o dinosaurios, gigantescos reptiles que en periodos posteriores dominaron sobre la Tierra. Pero aún no habían aparecido las aves ni las fieras. 7. La vida conquista definitivamente la tierra firme. En el Pérmico los anfibios primitivos ceden lugar a los reptiles. Algunos de ellos todavía se parecen mucho a los anfibios o los cotlasia. Se encuentran grandes reptiles herbívoros o los pareiasaurios, y otros que recuerdan por muchas particularidades de su estructura a las fieras, mamíferos. Entre ellos, algunos eran animales carnívoros o los Sinostransevia, otros eran desdentados y herbívoros o los dicinodontes. El reino de los reptiles se extiende por la Tierra sobre todo en los periodos Jurásico y Cretácico. En esa época hacen su aparición árboles, flores y hierbas cercanos a los actuales. Los reptiles pueblan la tierra, las aguas y el aire. Por la superficie de la Tierra andan los terribles y gigantescos dinosaurios, cruzan el espacio los dragones volantes o pteranodontes, en las aguas de los mares nadan animales carniceros, como las serpientes de mar, los ictiosaurios y las plesiosaurios. 8. El dominio de los reptiles en la Tierra. En el período Cretácico, que terminó hace 60 millones de años, es la época de máximo desarrollo de los reptiles, que a fines de este periodo se extinguen en masa. La mayor diversidad la ofrecen los gigantescos dinosaurios, muchos de los cuales andaban apoyándose únicamente en las patas de atrás.
Figuraban entre ellos el tracodonte, gigante inofensivo, el tiranosaurio, feroz carnívoro, el estrucio mimo, también carnívoro, aunque de tamaño menor, el triceratops, reptil cornúpedo, andaba a 4 patas y cruzaban el aire los pteranodontes. En el período Cretácico aparecen en poco número las aves y las fieras, originadas por los reptiles en los periodos precedentes. Hace 35 millones de años comenzó el reino de las aves y de las fieras. A mediados del período Terciario ya se había extinguido la mayoría de los grandes reptiles, apareciendo numerosas especies de aves y de mamíferos, que ocupan una posición dominante entre todos los animales. Sin embargo, los mamíferos de entonces eran muy distintos de los actuales. Aún no existían los monos, los caballos, los toros, los renos y los elefantes que viven en la actualidad. 9. El dominio de las aves y de las fieras en la Tierra. Entre los mamíferos ungulados figuran los uintatherios, remotos antepasados de los elefantes, y los Paleohyopus, parientes no muy próximos de los caballos. Entre los creodontes, los carnívoros más antiguos, vivían los dromeosiones, parecidos a los perros, y los Patriofelis, semejantes a las nutrias. Figuraban también los extraños tiloterios, cuyos dientes eran análogos a los de las ratas y erizos. También se encuentran los primeros armadillos y los primeros monos lemúridos. En el curso de la segunda mitad del período Terciario, los mamíferos se van pareciendo cada vez más a los actuales. A finales de este período existen ya verdaderos renos, toros, caballos, rinocerontes, elefantes y diversas fieras. A comienzos de la segunda mitad del período Terciario aparecen los monos, primero los cinocéfalos o monos inferiores, posteriormente los antropoides o monos superiores. Hace 1 millón de años, en los límites de los periodos Terciario y Cuaternario, último periodo, que dura hasta hoy día, aparecieron en la Tierra los pitecántropos, monos hombres que forman el eslabón intermedio entre el mono y el hombre. Los pitecántropos ya sabían hacer uso de los instrumentos de trabajo más sencillos. Estos monos hombres se extinguieron. Sus sucesores fueron nuestros antepasados. Durante el Cuaternario, en los duros tiempos del último periodo glacial, en el siglo del mamut y del reno boreal, ya vivían en la Tierra hombres auténticos, que por la constitución de su cuerpo no se distinguían de los actuales. 10. En la Tierra aparece el hombre la vida en la era cuaternaria. A comienzos de la segunda mitad del período Terciario aparecen los monos y con ellos los pitecántropos. Sus descendientes, los hombres de Neandertal u hombres primitivos, son los antepasados de los hombres actuales. A fines del Cuaternario ya vivían en la Tierra hombres auténticos. Conclusión. Hemos pasado revista al largo camino seguido por el desarrollo de la materia y que condujo a la aparición de la vida en la Tierra. Al principio, vimos al carbono disperso en átomos sueltos por la atmósfera incandescente de las estrellas. Posteriormente, lo descubrimos formando parte de los hidrocarburos que se originaron en la superficie de la Tierra. Más adelante estos hidrocarburos dieron derivados oxigenados y nitrogenados, y se convirtieron en las sustancias orgánicas más simples. En las aguas del océano primitivo esas sustancias formaron cuerpos más complejos. Aparecieron las proteínas y otras sustancias análogas. Así fue como se formó el material de que están constituidos los animales y los vegetales. Al principio, este material se hallaba simplemente disuelto, pero después se separó, formando los coacervados. Los coacervados primitivos tenían una estructura relativamente sencilla, pero poco a poco se fueron produciendo en ellos cambios esenciales. Se fueron haciendo cada vez más complicados, y su estructura cada vez más perfecta, hasta que por fin se convirtieron en seres vivos primitivos, progenitores de todo lo vivo en la Tierra. La vida siguió desarrollándose. Al principio, los seres vivos carecían de estructura celular. Pero en una determinada etapa del desarrollo de la vida surgió la célula, se formaron, primero, organismos unicelulares y, luego, organismos pluricelulares, que poblaron nuestro planeta. Así es como la ciencia ha echado por tierra las elucubraciones religiosas acerca del principio espiritual de la vida y el origen divino de los seres vivos,
los adelantos de las ciencias naturales modernas, que han logrado descubrir las leyes que presidieron el origen y el desarrollo de la vida, asestan golpes cada vez más contundentes al idealismo y a la metafísica, a toda la ideología reaccionaria del imperialismo. Hoy día, cuando ha sido estudiada con todo detalle la organización interna de los seres vivos, tenemos razones más que fundadas para considerar que, más tarde o más temprano, lograremos reproducir artificialmente esa organización y demostrar así directamente que la vida no es sino una forma especial de existencia de la materia. Los éxitos alcanzados últimamente por la biología soviética nos permiten confiar en que esa creación artificial de seres vivos muy sencillos no solo es posible, sino que se conseguirá en un futuro no muy lejano. Resumiendo cuanto ha sido expuesto en los capítulos precedentes, se debe, ante todo, rechazar categóricamente todo intento de renovar los viejos argumentos en favor de una repentina y espontánea generación de la vida. Debe pensarse que por muy diminuto y por muy elemental que, a un primer examen, pueda parecer un organismo, es infinitamente más complejo que cualquier solución simple de substancia orgánica. Los organismos poseen una estructura dinámicamente estable, definida, que se funda sobre una combinación armónica. Carece, pues, de sentido esperar que una organización cualquiera pueda originarse accidentalmente, en un espacio de tiempo más o menos breve, de una simple solución o infusión. Sin embargo, esto no nos puede conducir a la conclusión de que exista una diferencia absoluta y fundamental entre un organismo vivo y la materia inanimada. La experiencia cotidiana nos permite diferenciar los seres vivos del medio que les rodea. Pero las numerosas tentativas para descubrir alguna energía vital, específica, residente tan solo en los organismos, han terminado por el completo fracaso, y así nos lo muestra la historia de la biología en los siglos XIX y XX. El caso es que la vida no puede haber existido siempre. La combinación compleja de manifestaciones y propiedades tan características de la vida debe haber surgido en el proceso de la evolución de la materia. En estas páginas hemos realizado un modesto ensayo para descubrir esta evolución, sin perder contacto con los hechos científicamente establecidos. La masa gaseosa que se separó rápidamente del Sol, debido a una catástrofe cósmica, proporcionó el material del cual se formó nuestro planeta. El carbono, en unión con otros elementos de la atmósfera solar, pasó a la masa gaseosa que estaba destinada a formar nuestra Tierra. El carbono se distingue entre todos los elementos químicos por su excepcional capacidad para formar asociaciones atómicas, y se encuentra invariablemente en todos los organismos vivos. Incluso a temperaturas análogas a las que hoy dominan en la superficie del Sol, sus átomos se unen en pares, y por el ulterior enfriamiento tienden a formar moléculas con gran número de átomos, tipo 100. Por tanto, en el proceso de la formación de nuestro planeta desde la masa incandescente primitiva de gas, pesadas nubes de carbono deben haberse condensado muy rápidamente en gotas, o incluso en partículas sólidas, ingresando en el núcleo primitivo de la Tierra, en forma de una lluvia o nieve carbónica. Entonces, el carbono se puso en contacto inmediato con los elementos de los metales pesados formadores del núcleo, principalmente con el hierro, metal que representa un componente esencial del núcleo central de nuestro planeta. Mezclado con los metales pesados, el carbono fue interviniendo en las reacciones químicas a medida que la Tierra se enfriaba, produciéndose carburos, que son los compuestos de carbono más estables a elevadas temperaturas. La corteza de rocas ígneas primarias que se formó luego se interpuso entre los carburos y la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de aquellos tiempos difería de la actual en que no contenía oxígeno ni nitrógeno, estando, en cambio, llena de vapor acuoso supercalentado. La corteza situada entre los carburos y la atmósfera fue perdiendo resistencia ante los embates de las gigantescas olas de la masa fundida interior causadas por las fuerzas atractivas del Sol y de la Luna. La delgada capa de rocas ígneas debió romperse durante estas oleadas, y a través de las grietas formadas, la masa líquida fundida irrumpiría desde la profundidad, extendiéndose sobre la superficie de la Tierra. El vapor acuoso supercalentado de la atmósfera, al ponerse en contacto con los carburos reaccionaría químicamente, dando lugar a la materia orgánica más sencilla, los hidrocarburos, los cuales a su vez
darían origen a una gran variedad de derivados, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, etc., a consecuencia de la oxidación por el oxígeno del agua. Al mismo tiempo, estos hidrocarburos reaccionarían también con el amoníaco, que apareció en este periodo sobre la superficie de la Tierra. Así se producirían las aminas, las amidas y otros derivados nitrogenados. Mientras tanto, nuestro planeta se enfriaba suficientemente para permitir la condensación del vapor acuoso y la formación de la primera envoltura de agua caliente alrededor de la Tierra, agua que ya contenía en solución sustancias orgánicas, cuyas moléculas estaban construidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas sustancias orgánicas estarían dotadas de una enorme potencialidad química y entrarían a formar parte de numerosas reacciones químicas, no solo entre sí, sino también con los elementos del agua. Como consecuencia de esas complejas reacciones, se producirían compuestos orgánicos de complicada molécula, análogos a los que hoy día constituyen el organismo de animales y vegetales. Las proteínas, tan importantes desde el punto de vista biológico, han debido originarse así mediante dicho proceso. Al principio esas sustancias estarían presentes en el agua de los lagos y mares en forma de sistemas coloidales. Sus moléculas hallaríanse dispersas y uniformemente distribuidas en el vehículo, completamente inseparables del medio dispersante. Entonces, al mezclarse las soluciones coloidales de diversas sustancias, se originarían formaciones especiales, los llamados coacervados o geles coloidales semilíquidos. Durante este proceso las sustancias orgánicas se concentrarían en sistemas especialmente definidos y separados del disolvente mediante una membrana más o menos marcada. Dentro de esos coacervados o geles las partículas coloidales asumirían posiciones determinadas unas respecto a otras, es decir, comenzaría a aparecer en los coacervados una cierta estructura elemental. Cada gotilla coacervada adquiriría cierto grado de individualidad, y su ulterior destino quedaría determinado no solo por las condiciones del medio externo, sino también por su propia estructura fisicoquímica interna específica. Esta estructura interna de la gotilla determinaría su capacidad para alimentarse con mayor o menor rapidez e incorporarse sustancias orgánicas disueltas en el agua circundante. Dicho fenómeno tendría por consecuencia el aumento de volumen de la gotilla, es decir, la adquisición del poder del crecimiento. La rapidez de este crecimiento dependería de la estructura fisicoquímica interna de cada sistema coloidal y sería tanto mayor cuanto más adaptado estuviese el sistema para absorber y para transformar químicamente las moléculas absorbidas. Surgió así una situación particular que puede ser considerada como una competición en el crecimiento de los geles coacervados. Sin embargo, la estructura fisicoquímica de los geles durante el crecimiento no permanecería inalterada, sino que tendería constantemente a cambiar debido a la adición de nuevas sustancias, a la interacción química, etc. Estas transformaciones podrían dar lugar a perfeccionamientos de la organización, o, por el contrario, a la desintegración y pérdida de su estructura. En otras palabras, podrían producir la autodestrucción y disolución de las gotillas coacervadas. Para la continuación de la existencia y del desarrollo tendrían únicamente importancia los cambios de la estructura coloidal que capacitasen al gel para absorber sustancias disueltas más rápidamente, facilitando su crecimiento. En otras palabras, las modificaciones de tipo progresivo. Se produciría así un proceso particular de selección en virtud del cual se originarían sistemas coloidales con una organización fisicoquímica muy desarrollada, o sea los organismos primarios más sencillos. Este breve resumen pretende demostrar la evolución gradual de las sustancias orgánicas y la manera como partiendo de las propiedades primarias más simples y elementales de la materia, se van adquiriendo paso a paso nuevas propiedades sujetas a leyes de orden superior. Al principio se trata de soluciones simples de sustancias orgánicas, cuyo comportamiento es gobernado por las propiedades de los átomos en la estructura molecular. Pero gradualmente, como consecuencia de la mayor complejidad y volumen de las moléculas, van apareciendo nuevas propiedades y se establecen nuevos órdenes coloido. Químicos que se imponen sobre las sencillas relaciones químicas orgánicas.
Estas nuevas propiedades están determinadas por la situación en el espacio y la relación recíproca de las moléculas. Pero esta configuración de la materia orgánica todavía era insuficiente para hacer surgir los seres vivos primarios. Para que esto pudiera producirse era necesario que los sistemas coloidales, en el proceso de su evolución, adquirieran propiedades de un orden aún más elevado que les permitiera alcanzar la fase siguiente más avanzada de la organización de la materia. En esta evolución ya se destacan los procesos de orden biológico. Competición en el crecimiento, lucha por la existencia y, finalmente, selección natural que determina la forma de organización material que es característica de los seres vivos de nuestros días. Desde hace largo tiempo la selección natural ha destruido y borrado completamente de la faz de la Tierra todas las formas intermedias de organización de los sistemas coloidales primarios y de los seres vivos más sencillos, y en cuanto las condiciones externas fueron favorables para la evolución de la vida, encontramos infinito número de seres vivos de organización muy desarrollada. Si en la actualidad pudiera aparecer materia orgánica, no llegaría a evolucionar mucho, debido a que sería rápidamente consumida y destruida por los innumerables microorganismos que pueblan la tierra, el agua y el aire. Por esta razón, el proceso de evolución de la substancia orgánica, el proceso de formación de la vida, bosquejado en las páginas anteriores, no puede ser observado directamente en la actualidad. Los intervalos de tiempo enormemente largos que separan los diferentes pasos de este proceso impiden reproducir en el laboratorio lo que ocurrió en la naturaleza. Queda, sin embargo, el problema de la síntesis artificial de los organismos, pero para su solución es esencial el conocimiento exacto de la estructura interna de los seres vivos. Incluso la síntesis de las combinaciones orgánicas relativamente simples solo puede ser conseguida cuando se conoce más o menos completamente la disposición de los átomos en su molécula. Y como es natural, esta afirmación tiene mayor exactitud en el caso de esos sistemas complejísimos que constituyen los organismos. Estamos todavía muy lejos de tener un conocimiento comprensivo de los organismos vivos para poder soñar con obtener su síntesis química. Por tanto, las actuales investigaciones acerca del origen de la vida deben limitarse a los estudios de carácter puramente analítico. Nos encontramos ante el colosal problema de investigar y estudiar cada uno de los periodos del proceso evolutivo que hemos bosquejado en estas páginas. Debemos ahondar en el estudio de las proteínas. Debemos conocer la estructura de los sistemas orgánicos coloidales, de los fenómenos, de la organización protoplasmática, etc. El camino es largo y duro, pero sin duda conducirá al perfecto conocimiento de la esencia de la vida. La formación artificial o síntesis de los seres vivos está muy remota, pero no es una meta inalcanzable si se sigue esa ruta.